Yo tenía una cosa que se llamaba la prolactina, pero resulta que yo llevaba 5 meses y medio de embarazo y no sabía que estaba embarazada. Me dice el doctor, señora, tengo que hablar con usted, pero su hijo tiene un problema congénito, tiene una malformación. Nació sin paladar, nació sin la parte de enfrente de la boca, el labio abierto y parte de la nariz no tenía. Entonces, pues realmente era un tema complicado y se le salía la leche por las orejas. Mi mamá tenía cáncer en aquel entonces, un cáncer muy avanzado cuando mi hijo nació. Salió adelante de su cáncer por esa fortaleza de ayudarme a salir adelante con mi hijo. El doctor me dijo, le tengo que enyesar los brazos porque si se rasca, se le va a abrir la cirugía. Y yo dije, no, doctor, ¿cómo cree que un niño de 3 años lo va a enyesar así 2 semanas? Y en una de esas, cuando fuimos al baño, se hizo así, se le abrió toda la cirugía y casi se muere desangrada. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Adriana Macías Sin Límites. Y de verdad que hoy prepárense, porque de verdad que si nos empoderan con esto, yo no sé qué más vamos a hacer, porque de verdad que el día de hoy les traigo una invitada que tiene una frase tatuada en la frente o yo no sé dónde, pero es una frase que dice más o menos así: a veces hay que ganar por cansancio. Y es que dice que cuando la leche se echa a perder, bueno, pues haz yogur y va a ser más valioso. Y cuando el yogur ya no sirve, bueno, pues haz queso y va a ser más valioso. Y cuando ese queso se llena de hongos, bueno, pues haces otro tipo de queso y va a ser aún más valioso. Y a veces así es en la vida. A veces de un error, a veces de una pérdida, tenemos algo más valioso, un aprendizaje, una fortaleza, una experiencia. Y Gina es un ejemplo de este concepto. Por eso estoy muy contenta de presentarles a ustedes esta gran mujer empresaria y, bendito Dios, una gran amiga, mi querida Gina Tello. Un aplauso, bravo. Pues aquí estoy contigo, bien contenta, Adi, qué gusto compartir contigo el día de hoy. Pues mira, entre vivencias, experiencias, conocimientos, pero sobre todo esta oportunidad que yo siempre digo que se trata de vivir la vida con lo que te gusta, con lo que te apasiona, pero sobre todo, tú decías de las frases, a mí me gustan las frases, y es una frase que yo digo, en la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te sucede. Y yo creo que eso te lleva a un tema muy importante de decir, bueno, todos no escogemos las cosas que nos van a suceder en la vida. La vida no es a la carta. Tú realmente se te presenta algo y hay alguien que lo va a tomar y lo va a construir y lo va a edificar y va a hacer algo extraordinario con lo que le sucedió, que para otra persona que no tenía la preparación mental o la actitud, lo vio como un gran problema y en lugar de transformarlo y edificar, destruyó y afectó su vida, ¿no? Y yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? De entender cómo construimos y edificamos con lo que nos sucede, que esto muchas veces también nos va a llevar a entender quiénes somos, cómo estamos plantados en lo que sabemos y en lo que hacemos, en lo que queremos, en dónde nos vemos. Tengo mucha gente a la que le pregunto, oye, ¿dónde te ves en 5 años? Y me dice, no sé ni dónde me veo en un mes. Y eso es muy crítico. Porque entonces, ¿cómo construyes si no tienes una visión del día de hoy, del día de mañana, del día de un mes? Oye, si yo quiero aprender inglés, pues hoy voy y me inscribo a la escuela de inglés. Sí. Y empiezo por el paso 1 porque tengo esa visión. Yo no voy a hablar inglés si no empiezo hoy por inscribirme en la escuela de inglés. Esa es la vida. Si quiero ser alguien, si quiero ahorrar, si quiero construir algo con mis hijos, pues ¿qué me voy a plantear para empezar hoy en esa inscripción de lo que tanto deseo y anhelo y llevarlo a la realidad? Entonces, yo creo que mucho de eso se trata. Y cuando te decía yo de vencer por cansancio, que sí es una frase mía, digo que bueno, primero tienes que soñar lo que quieres y luego tienes que empezar a construir lo que quieres y apasionarte de eso y luchar por ello y buscarle de la forma 1, de la 2, de la 3, de la 4 hasta que lo consigas, ¿no? Ya ves el ejemplo de precisamente de cuando se descubrió el foco, ¿no? O sea, lo prendieron 1,000,000 de veces hasta que finalmente funcionó el foco. Y hoy tenemos un mundo de focos, un mundo de internet y un mundo de los sueños de muchas gentes que gracias a Dios
vencieron por cansancio y que consiguieron que esos sueños se hicieran realidad. Y es así en todo, en la vida, en todo, ¿no? Ajá. Entonces, pues a ver, pues tú dime qué quieres que te conteste, ¿no? Y nos ha transformado la vida. Eres una mujer muy entrona, eres una mujer que se anima a hacer las cosas, que no lo deja para después, pero además lo contagias. Y lo contagias y me apunto en esas personas que contagia. Ella es especialista en organizar y a veces las cosas salen bien y a veces las cosas no salen tan bien como las esperábamos, pero de esas cosas que a veces no salen como las esperamos, pues tenemos grandes aprendizajes. Y yo quiero que el día de hoy nos compartas esa excursión que organizaste, ese viajecito que organizaste que te llevó a estar parada más de 2 días en una lanchita perdida ahí sin rumbo. Bueno, esa historia no la cuento siempre, pero resulta que estábamos en 1988. Le digo, pues no quiero que calculen mis años, pero en 88 no había internet, no había teléfono, no había celular. Probablemente mucha gente, la gente que vea tu programa ni siquiera se imagina su vida sin internet o sin celular, pero en el 88 no había nada de eso. Y entonces yo estaba estudiando ingeniería, era la única mujer en mi salón y me dijeron mis amigos, oye, vamos a Chapala, invita a unas amigas. Y yo les dije, sí, claro, y las invité, eran mis amigas de la prepa. Y total que hicimos este viaje en lancha. Y se nos ocurrió pues subirnos y clásicos jóvenes aventados que ni salvavidas, ni tampoco nada porque pensamos que íbamos a esquiar un rato y luego íbamos a regresar a hacer una carne asada y ya nos regresábamos a Guadalajara, ¿no? Pues sácatelas, que nos quedamos sin gasolina a la mitad del lago y luego vino una tormenta y yo que pensé que el lago se secaba, pues yo le di un chorro de agua porque la verdad fuimos hasta Michoacán y nos llevaba la corriente, luego nos aventamos al lago para tratar de aventarnos a nadar y uno de ellos se atoró con una de las redes que ponen ahí los pescadores y pues ya lo desatoramos, pero ya vimos que no se podía nadar en el lago. La realidad, una experiencia y bueno, total que pues los papás nunca se imaginaron que estábamos dentro del lago de Chapala. Nos empezaron a buscar pensando que habíamos tenido un accidente. Mi mamá fue a buscarnos a casa de uno de mis amigos y le dijeron, es que pues no pueden sacar los cuerpos de la laguna. Y entonces pues ya mis papás pensaron así, pues ya se murieron o qué. ¿Cuántos días estuviste en la... Fue día y medio. Pero la realidad sí fue una experiencia porque a veces no piensas que de algo tan simple te puede pasar un susto tan grande. Y la verdad no podíamos comunicarnos ni nada porque no había nada de comunicación. Y estaba la famosa tormenta y en temporada de lluvias, nunca se me va a olvidar, y llovía. Y luego se empezó a meter el agua en la lancha, solo teníamos un casquito de Coca-Cola y con ese así oíamos agua, plop, 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 y con ese sacábamos el agua de para que no se nos metiera la lancha, ¿no? Al final nos rescataron, fueron los papás y mi mamá me dejó de hablar 3 meses, o sea, no me hablaba para nada ni me volteaba a ver. Y bueno, la realidad es que para mí eso sí fue un tema que me marcó en la vida. Yo hoy siempre que tengo mis hijos, tengo 3 hijos, y digo, no manches, que no me vayan a hacer una de las que yo hice, ¿no? Que la de Chapala fue memorable, ¿no? Pero pues sí fue una experiencia así como de toda aventura, ¿no? Porque la realidad... Siempre piensas que algo simple, nunca piensas que se va a complicar tanto, ¿no? Y pues éramos 8, 4 hombres, 4 mujeres. Mis amigas casi ya, después los papás ni querían que me hablaran ni nada porque pues fue un santo susto. Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien, pero pues sí, es una de las grandes experiencias que me ha tocado así de mi vida. Me han tocado muchas cosas, porque pues por mi profesión, yo soy joyera, me ha tocado viajar a muchos países del mundo, pues alrededor de 52 países. Y me ha tocado experiencias así como, por ejemplo, ir a comprar joyería a una zona de Laos y Tailandia, ir en elefante, y no que se me va a olvidar, hace cuenta, llegabas en avión, luego llegabas en camión, luego caminabas y luego el elefante. Y luego ya que estabas ahí en el elefante, me acuerdo que me dan una bolsa así gigante de cacahuates. Y yo dije, ay, oye, pues está padre esto, pues ahí voy con mis cacahuates en el camino. Y como a la hora y media el elefante se para, ¿no? Y entonces me empieza a gritar el muchacho, y yo no entendía, dije, pues, ¿qué le pasa? Pues resulta que los cacahuates eran para el elefante, no eran para mí, ¿no? Entonces, pues la realidad es que a veces te toca este tema de aprender, ser creativo con lo que tienes, entender cómo conectar.
Yo creo que esa es una de mis características principales, que para poder crecer el negocio, tú ves 48 tiendas a nivel nacional, tiendas en Estados Unidos de joyería, y viajar por todo el mundo y encontrar esta piedra o este producto único que lo traíamos, lo desarrollábamos, lo cortábamos, lo buscábamos desde la mina y lo traíamos para que la gente hiciera su joyería con su creatividad, y luego empezamos a dar cursos por todo México y me tocó recorrer todo México alrededor. Hemos capacitado con todo este programa que luego primero fue de Teen Extravaganza, que era como la parte de mi empresa Tinex, pero luego empezamos con la parte de manos creativas para mujeres y hombres y jóvenes que venían en entornos de mucha vulnerabilidad o donde había mucha violencia, y empezar a enseñarles un oficio, a una educación financiera, una alfabetización empresarial. Y a lo largo, pues, de los últimos 25 años he capacitado alrededor de unas 40,000 personas, sin ningún cobrarles nada, y vincularlos a un microcrédito. Entonces, cuando te hablo de vinculaciones, que existe el registro, gente que ha ido creciendo lo que ha hecho, y me han tocado historias maravillosas de gente que con necesidad, pues busca y tiene hambre, busca el cómo sí. No, una mamá que tiene un hijo con una necesidad no se puede cansar. Tiene que encontrar el cómo sí, el cómo resuelve, el cómo le busca la forma. No hay una opción de un no. Y a veces se nos olvida, y cuando ya estamos en la zona de confort, empezamos a buscar los nos, y me da flojera, y es después, mañana, y empezamos a postergar esto. Entonces creo que uno de los temas en la vida es el que tiene hambre, tiene más posibilidades de salir adelante, porque tiene esas ganas de hacer las cosas, tiene esta hambre personal que lo mueve todos los días, porque nada es fácil. Poner un negocio no es fácil, emprender algo no es fácil, superar una situación difícil no es fácil. Pero si tienes hambre, si tienes ganas, si encuentras tu pasión, lo que te acelera, lo que te mueve, vas a lograrlo y vas a salir adelante. Y me ha tocado conocer mucha gente que le ha ido muy bien con esas ganas, ¿no? Oye, Gina, ¿ya la vieron? Así es, mi querida Gina, es una mujer bien apasionada. Quise empezar por esa anécdota, porque esa anécdota, cuando tú me la platicaste, me impactó muchísimo, pero no solamente por el hecho de que bien chiquita te quedaras varada un día y medio en una lanchita, sino porque entendiste, en esa edad, en una edad bien corta, entendiste que las embarcaciones no se hunden por el agua que está alrededor, se hunden por el agua que está dentro de la embarcación. Y con lo que sea y como sea, hay que arreglárnosla para sacar esa agua que está dentro de esa embarcación. Y así has manejado tu vida en las distintas circunstancias que te han sucedido. Pero déjenme decirles que esta mujer, que ha impactado la vida de más de 40,000 mujeres, como ella dice, que las ha enseñado en sus talleres, que ha transformado su vida económica, su vida de verdad de tener una situación muy precaria, hoy tienen una vida pues exitosa, ¿no? Gracias a este aprendizaje, esta capacitación. Pero estas capacitaciones que diste tú, fíjense, eso es, mi querida Gina lo platica muy fácil, pero platícanos el ABC que se necesitó para que tú llegaras a ser esta mujer que tuvo la capacidad de impactar la vida de 40,000 mujeres. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar hace mucho tiempo con Adolfo Horn, el rey del helado que todo el mundo conoce, don Adolfo Horn. Y entonces resulta que yo venía de un programa, yo lo conocía porque yo venía de un programa de empresarios juveniles que era de emprendedores que hacían su empresa y vendían un producto y ganaban un concurso. Y la empresa que nos patrocinaba era Helados Bien. Y en ese momento nosotros, te estoy platicando, 1986, 87, estábamos en la prepa, ganamos ese concurso. Y ese concurso nos llevó a un concurso nacional y luego un concurso internacional con Junior Achievement. Era la primera vez que México competía en un concurso de emprendimiento en otro país. Y éramos puras mujeres. Y fabricábamos sobres de colores cuando la gente sí escribía. Y ahora ya todo es texteado y ya nadie te escribe nada. Pero hacíamos unos sobres muy padres. La empresa se llamaba Duni, Diseños Unidos con Imaginación. Y teníamos mucho marketing, muy buenos para vender. Bueno, yo era la directora de esa empresa. Estaba en tercero de prepa. Resulta que me metí tanto en la producción, tanto,
y en resolver problemas, que fue cuando decidí irme a la carrera de ingeniería industrial, que me gustó tanto, que era mucho el tema de establecer sistemas para producir, para resolver, etc. Yo creo que eso también me ha ayudado mucho en la vida, en la forma de pensar. Entonces, pues ganamos este concurso a nivel mundial y el señor Juan me dijo, Gina, quiero que te vengas a trabajar conmigo, quiero enseñarte, quiero ser tu mentor. Y la verdad no me lo pensé, entonces me quedé en el turno de la tarde, yo iba todos los días y trabajaba con Don Adolf Horn para hacer proyectos de emprendimiento, proyectos de educación. En ese momento en México no había programas de emprendimiento. El único que había era el DDC, Desarrollo Empresarial Mexicano, era lo que se habían traído de Junior Achievement. Y entonces empezamos a trabajar con el TEC de Monterrey, con la ANAHUA, con el ITAM y con todas las escuelas, con la UDG, para crear este gran proyecto de emprendimiento en Jalisco, que hoy, Jalisco, yo creo que una de las cosas de por qué está también Jalisco hoy es esta mentalidad emprendedora que existe por todos lados. Bueno, pues yo aprendí el ADN, todo este tema de emprendimiento y yo después de un tiempo dejé de trabajar con Adolfo Horn y empecé mi empresa de joyería. Y empezamos este negocio de joyería y empezamos a vender con unas piedritas que encontrabas con gente que te vendía en un cajón y te decía, tengo 10 piedritas y se las comprabas, ¿no? O sea, era casi de coleccionistas. Era el cristal de Murano. Y entonces llegábamos con estos coleccionistas y decían, bueno, dame estas 10 y todo. Pero llegó un momento que ya no había nada más que comprar. Ya nadie más tenía, porque era un producto muy difícil de conseguir. Y vimos la oportunidad, mi socio y yo, de poder en ese momento decir, hay que traer el cristal de Murano. Llegamos a Italia, y tuvimos un viaje, teníamos un poco de dinero y pedimos un préstamo y nos fuimos a Italia. Nunca se me va a olvidar, $10,000. Y nos fuimos a Italia y dijimos, tenemos que encontrar el cristal de Murano. Te estoy platicando 1991. No había internet. Entonces, cuando tú ibas a buscar un producto, bueno, pues buscábamos, llegamos pues sabíamos que era de Italia y de Murano, pero pues al principio toda la gente, el italiano es como el mexicano. Todos te dicen que ellos son los fabricantes de todo. Entonces, oye, ¿qué es este producto? Yo soy fabricante. Oye, yo soy fabricante. Entonces era imposible llegar con el fabricante. Bueno, yo soy muy del sentido común y muy observadora. Y entonces de repente empecé a observar que en la basura había unas cajas con cierta información. Y empecé a buscar en la basura de un chorro de empresas de Murano, de ahí de Italia. Y encontré un común denominador. Y encontré una empresa que aparecía en muchos de los que estaban ahí. Y entonces, pero, pues literal, pero nosotros pensábamos que íbamos a encontrar el proveedor en 3 días, nos tardamos 5 semanas. Para no gastarnos el dinero que llevábamos, comíamos una vez al día. Porque si no nos gastábamos el dinero para comprar mercancía. Sí. Entonces, pues ya encontramos el proveedor y llegamos con el proveedor. Y entonces él era el que vendía la materia prima. El cristal de Murano, la caña de Millefiori. Y llegamos con él y me dijo, sí, les vendo, pero mi pedido mínimo para vender son 500 kilos. Y entonces yo dije, ¿qué voy a hacer con 500 kilos? Si yo compraba de la cajita, ¿te acuerdas del cajón con el coleccionista? Y entonces, pues vi la oportunidad, sin hablar italiano, nos dijo, pues hay una escuela que te enseñan a trabajar con el cristal aquí, en Murano. Y me acuerdo, fuimos a la escuela de Sergio Teozzo, que es una escuela de cristal para trabajar con el fuego, el cristal. Y le compramos e hicimos el pedido con este dinero y fuimos a la escuela y aprendimos a trabajar el cristal. Y yo quería más bien hacer joyería, no estar haciendo cristal, pero vimos la oportunidad en el problema. Otro agarra y dice, no, yo que voy a estar comprando estas piedritas que están en bruto, que había que flamearlas y aprender los colores, y de acuerdo al color que tiene el Murano es la temperatura. Por ejemplo, lo que tiene rojo tiene oro, lo que tiene azul tiene plata, lo que tiene verde tiene cobre. Entonces, son diferentes temperaturas para el momento de trabajar el cristal. Pues total que nos quedamos una semana aprendiendo lo del cristal y aprendimos a hacer las bolitas de Murano, del famoso aretito de Murano. Y dijimos, vamos a hacer aretes de Murano. ¿Cuántos aretes tú crees que podían salir de 500 kilos de cristal? Un mundo de aretes. Pero yo siempre veía como que luego resuelvo lo que viene. O sea, yo decía, hoy necesito el cristal, es lo que vine a buscar. Y pues entonces,
Pues en aquel entonces no había restricciones de equipaje. Y entonces dijimos, pues nos llevamos el cristal, porque dijo, ya lo tengo listo. Entonces nos lo llevamos en el avión pagando las maletas. Pero quiero que sepas que para llevarnos el cristal de ahí al tren y del tren al avión, cargábamos los 500 kilos. Wow. Y nadie te ayuda en Italia, nada. No, pues sí, no. Aquí en México pasa el mono y le dices, oye, ayúdame con las bolsitas del súper y allá nadie te... Hizo su importación. Y entonces hicimos la importación en un día. Es más, la gente lo veía y siempre le decíamos, es que es cristal. Y pues ni siquiera estaba catalogado en la aduana. Entonces sí nos cobraron algo, pero la realidad pues llegamos con los 500 kilos a mano, cargándolos, y armamos y compramos un chorro de maletas. Y ahí traíamos las maletas. Y que las arrastrábamos y las empujábamos. Y me acuerdo que cuando llegamos al aeropuerto, nos veía la señorita, pues es que pues no dice que no podemos recibirle tantos equipajes. Pero no está, o sea, no estaba regulado. Claro, sí. Bueno. Sí. Eran otros tiempos. Otros tiempos. Total que nos trajimos y empezamos a trabajar. Y bueno, yo empecé a vender, fui a buscar clientes. Una de las clientas con las que llegué tenía 700 tiendas. Y entonces empezamos a hacer los aretes y se los entregué. Y resulta que esta señora tenía 700 tiendas y vendía chapa de oro. Y para probar que la joyería era buena, la metía a hervir con jabón y le echaba cosas para que ver si resistía. Yo le decía, ¿qué onda? Esta señora está media loquita, ¿qué onda? ¿No? Y se ponía un lente así para ver cada cosa. Y lo que quería ver era que no se despegara la joyería. Y por supuesto, se despegó. Y entonces me dijo, oye, yo te quiero comprar 100 pares de aretes para las 700 tiendas. Pero, pues se despegó tu joyería, necesito que la pegues. Entonces empiezo a buscar quiénes son los reyes del pegamento y llego a Alemania. Y entonces, pues resulta que me dijeron, venga aquí y le desarrollamos su producto. Y ahí voy a Alemania. Otro ahorro, primer viaje a Alemania. Y cuando llego a Alemania, le digo, oiga, me desarrollo el producto. Estuvimos ahí 3 días, pruebas, todo. Que si llovía, que se hacía calor, porque según llueve, todo afecta el pegado. Y cuando llegamos a Alemania, a los 3 días me dice, ya tenemos la formulación. Puede pegar hasta partes de avión. Nos de cuenta, una cosa así, un súper pegamento. Ya sabíamos todas las técnicas de pegado, nos enseñaron. Oiga, pues me da 3 cajitas, ¿no? Y se ríe de mí el alemán. Me dice, el pedido mínimo es un contenedor. Y yo dije, ¿qué iba a hacer con un contenedor? ¿Cómo te lo trajiste, amiga? Ese sí me lo traje por barco. Pero no sabía yo en ese momento. En la maleta. O sea, pero para lo que te platico es que yo siempre decía, lo resuelvo. Ajá. Entonces sí está bien. Y luego dije, ¿y ahora por dónde llega? ¿Por qué mar? ¿Por qué don? Nada. Esto te estoy platicando en 1991, 92. Y entonces... Espérame aquí, no se te olvide la idea, pero espero que estén tomando nota porque qué joyas nos está entregando Gina ahorita, ¿eh? Primero que nada, fíjate, ¿eh? Muchas veces hay respuestas que vas a encontrar hasta en la basura, así que nunca menosprecies donde vas a encontrar buenas respuestas. Segunda, enfócate en hoy, mañana, ya veremos, pero resuelve hoy. Hoy, resuelto. Yo decía, bueno, luego veo cómo llegan, luego veo cómo lo traslado, llego a Veracruz. Luego veo cuando llegó el contenedor, no, dije, ¿yo ahora dónde guardo un contenedor de pegamentos? Tuve que resolver y entonces teníamos una casa de una abuelita y entonces pues total que vaciamos la casa de la famosa abuelita y ahí guardamos los pegamentos. Y entonces ahora tenía un mundo de pegamento. Y yo era joyera, no era vendedora de pegamento ni de piedritas de cristal. Pero ya pegábamos cristales muy bien y no se despegaban con el poste de plata. Y entonces empezamos a hacer y a generar talleres de pegado. Y les enseñábamos a grupos de personas a desarrollar y les pagábamos por pieza. Bueno, pasamos en 6 meses de 500 pares de aretes a 1 millón de piezas al mes. En 6 meses. O sea, y vendidos. Aparte, vendidos. Entonces, cuando empecé a vender, yo era de vender de mochila y recorrer todos lados. Iba a Tasco, a México, a La Lagunilla, a Chopo, a todos lados. Conocí a un señor que le decían el Barbas, que era el rey de la bisutería en La Lagunilla, en la Ciudad de México. Y entonces me dice, oye, yo te compro tu merca. Y llego con él, me dice, digo, ay, perfecto, llego con él, le vendo. Yo le puedo entregar, ya teníamos producción del cristal de Murano. Yo estaba
Dije, órale. Me dice, pero yo no pago con dinero. Dije, ¿y ahora? No, yo hago trueque. Pero yo ocupo dinero. ¿Quieres que yo te compre? Y le dije, pero ¿y cómo lo voy a hacer? Me dijo, ¿puedes ir a todas mis bodegas? Tengo producto de Guatemala, tengo producto de varios lados. Escoge lo que quieras, pero yo solo hago trueque. Y entonces yo dije, bueno, yo quiero... Y me dijo una cosa muy importante. Yo hago la moda en México. Entonces volteé y dije, creído. Y entonces se llamaba Don Raúl. Y entonces me dice, lo que pasa es que cuando tú pones... Tenía cerca de 180 puestos en La Lagunilla. Imagínate que en la ciudad más grande de México, tú ves un producto en 180 lugares. ¿Qué sucede? Pues todas lo traen. Todo el mundo lo cree que está de moda porque está en todos los aparadores. Entonces, la moda sí la creas. Ajá. Y lo que él decía era cierto. Entonces, le dejo el cristal de Murano y entonces encontré unas figuritas que venían de Guatemala, que eran unas figuritas chiquitas hechas a mano. Eran tortuguitas de animalitos que hacían en una región de Guatemala, que nadie traía en México y nadie había hecho nada con eso. Y los empecé a hacer joyería. Entonces, empecé a tener más variedad. Y entonces me empecé a especializar en la joyería creativa, en lo que nadie tenía. Y cuando tú algo nadie lo tiene, puedes cobrar lo que tú quieras, porque nadie lo tiene, nadie lo hace, nadie lo fabrica. Pero también él me dijo algo, si tú verdaderamente quieres competir en el mayoreo, tienes que vender el producto de forma que nadie pueda tener tu precio. Entonces yo empecé a dar un precio estelar a los mayoristas. Y bueno, te platico que después de 1 millón de piezas, todavía subía a 2 millones de piezas. Y empecé a hacer aretes, anillos, pulseras, dijes. Y bueno, nos convertimos en la empresa más grande de fabricación de joyería moderna, con plata de componentes, con piedras de colores. Y esto nos puso en un lugar, los número 1 a nivel nacional. Y empezamos también a traer piedras de otras partes del mundo. Y entonces fue cuando empezamos a ir a Italia, a la República Checa, a traer productos de cristales de pueblitos lejanos. Y había lugares donde éramos los primeros que llegábamos. Y empecé a ir a China también, y a Asia. Y empecé a llegar a lugares donde no entendía nada de lo que me decían, donde no entendía cuando veía el menú para comer si era sopa, carne o postre. O sea, no sabía, pero tenía las ganas de conseguir novedades, de traer productos diferentes. Y esto me llevó a viajar por todo el mundo. Yo creo que mi capacidad de adaptación, porque yo aparte ya todos te invitan su comida de sus platillos raros de cada país, tiene su platillo raro. Y la verdad yo siempre, creo que ahí siempre le he dicho, y se lo digo a mi mamá hoy, que le agradezco mucho que siempre me decían, tú cuando alguien te invita a comer a su casa, te comes todo porque te está dando lo mejor de su familia, de su tradición, y eso lo tienes que honrar y respetar. Y creo que eso lo tengo muy claro, entonces pues les caía bien. Y empecé a tener amigos en todas partes del mundo. Empecé a traer productos de todas partes del mundo. La India, de Rusia, ámbar, y así. Y nos convertimos en la empresa más grande de proveeduría de materiales de todo México. Y obviamente también vendíamos la joyería terminada, como también vendíamos los materiales. Un día cuando fue una de las devaluaciones, la del 94, empecé a ver que la gente rompía la joyería hecha para quedarse con las piedras y tratar de hacer su joyería. Y es que la gente quería hacer cosas hechas por ellos. Y en ese momento me di cuenta que el mercado había cambiado. Que el mercado en ese momento era de gente que quería emprender. Y eso me llevó a crear las áreas de capacitación en todas mis tiendas, las 48, donde les enseñábamos a todos nuestros clientes gratuitamente a hacer joyería armada si nos compraban los materiales. Bueno, eso nos hizo multiplicar las piezas y la venta exponencialmente. Y empezamos a vender en todo México, pero fíjate, en Yucatán yo tenía clases en maya, en Chiapas, en la tienda de Chiapas, en Tzotzil, tenía en náhuatl, y en Hidalgo, en Estado de México. Entonces, la verdad, me preocupaba por toda la cadena de clientes, mujeres que hacían joyería que te venden en la playa, las que pasan así por la playa con sus pulsos, y que me compraban muchísima piedra, aparte, y que querían aprender cómo costear sus productos, cómo venderlos. Y entonces hice muchas metodologías mías para emprendimiento, alfabetización empresarial, para enseñar a la gente, y empezamos a capacitar a las mujeres y a los jóvenes y a las personas a hacer su negocio, a emprender, a cómo fortalecer su empresa, pero sobre todo también a creérselos, porque luego veía a la señora que llegaba
a tomar una clase a escondidas de su esposo porque no quería que hiciera nada y quería que hiciera solo la sopa en su casa. Yo me acuerdo de una señora que a escondidas iba a tomar las clases. Y 3 años después llega a la expo, ya con su fajita, súper guapa, con su pelo pintado, bien, ya no en una situación introvertida o de depresión, sino creyéndosela. Y el que venía atrás jalando la maleta era el esposo. Digo, y no lo digo por un tema de minimizar o hacer peyorativo a nadie, sino lo que digo es, este negocio era el que los estaba sacando adelante, porque ella aprendió bien y porque se lo creyó. Y empezó a ella a hacer su joyería y a venderla en muchos lados. Tenía otra señora que hacía joyería y vendía en los hospitales, era enfermera. Y vendía las pulseras estas que rezabas, las de rosario. Sí. Y en los hospitales todo el mundo quiere rezar que lo que esté enfermito se mejore pronto, ¿no? Y encontró una línea y hacía sus pulseras cuando llegaba del hospital de ser enfermera y las vendía con otras enfermeras. Y a todas les iba muy bien, tenían su extra, hacían lo que les gustaba, se distraían y aparte hacían negocio. Y me empezó a contar con muchas historias muy bonitas, donde se transformaba la vida de la gente. Y esto, pues, obviamente, hizo que de repente me involucré en proyectos a nivel nacional, donde empezamos a capacitar a las mujeres que salen de los penales, por ejemplo. Estas mujeres que no tienen otra opción, que nadie les va a dar un empleo, que se quedaron en pausa muchos años en el penal, que no aprendieron nada, que no saben nada de lo que sucedió afuera, y que de repente había que ayudarlas a tener un ingreso propio, porque ya iban a salir del penal. Y me empezaron a dar proyectos en los penales de Guerrero, Oaxaca, en Santa Marta, en Ciudad de México, Jalisco. Y cuando tú recorres todos estos lugares con gente que nadie los va a contratar, que no tienen otra opción, que es su única oportunidad cuando tú estás ahí, que los vas a enseñar, que aprendan bien, porque cuando salen no tienen la oportunidad de que alguien más que los vuelva a enseñar. Entonces tienes que hacer que la gente que va a aprender entienda que es la única oportunidad. No hay otra. Y pues la verdad, creo que este tema de los penales, que es uno de los que más me gusta, porque el cambio que haces en la vida de la gente no va a un penal a veces, muchas veces, porque quiere ir al penal. Fíjate, me tocaban mujeres que fueron al penal porque tuvieron un choque, no tenían seguro, afectaron a alguien, pero fue un accidente, no fue una persona criminal. Y sin embargo hay estados que tardan mucho tiempo en darte sentencia porque no hay suficiente personal. Y a veces les van a dar 5 años de sentencia o 4 y llevan 8. No. Es muy triste. Entonces, cuando mi mamá tiene otro dicho. Me dice, hija, no es por qué te suceden las cosas, es para qué te suceden las cosas. Oye, mi querida Gina, bueno, y ahorita que estamos escuchando esta historia increíble, fascinante, que te dices, bueno, esa mujer que entrona, que fuerte, que valiente, su vida miel sobre hojuelas, empresaria, y siempre tiene ese carácter. Y seguro todos los áreas de su vida están súper bien, pero ¿qué pasa cuando otras áreas no están bien o la estás pasando mal? Nace tu primer hijo y nace con una condición, a ver, corrígeme por favor, si no nació sin paladar, sin parte del labio y le tuvieron que hacer N operaciones, pero algo que de esta historia que fue un recorrer muy largo, porque bueno, a todos nosotros cuando les pasa algo a nuestros hijos, ya más tienen tantita fiebre y tú quieres que esté la ambulancia afuera por si las dudas. Algo que aprendiste que a mí me impactó muchísimo es esta cirugía que le hacen a tu hijo y te dicen, no lo saques del hospital aquí. Tú dijiste, no, sí lo vamos a cuidar, no pasa nada. Y se toca y se abre toda la herida. A ver, platícanos esa anécdota para todas las mujeres que creen que no puedes combinar tu trabajo con todas las demás áreas. Sí se puede, sí podemos. Yo tenía el negocio creciendo, crecía y nos casamos. Esa persona que era mi partner, mi socio, después nos casamos. Y nuestro primer hijo se llama José Manuel, Manuelito, que hoy tiene 26 años. Pues resulta que cuando me entero, yo tenía una cosa que se llamaba la prolactina. Cuando tienes problemas con la prolactina, es muy irregular y tu cuerpo se siente o se cree embarazado. Muchas mujeres no saben que tienen eso, pero yo tenía eso. Entonces, cuando fui al doctor, me dijo, no, usted tiene prolactina, es muy difícil que se embarace. El día que quiera embarazarse, pues venga y se trata.
Pero resulta que yo llevaba 5 meses y medio de embarazo y no sabía que estaba embarazada. Sí, o sea, y luego como... Pues como luego hacemos el programa que estaba embarazada y no sabía. Fue una cosa, entonces cuando me doy cuenta es porque traía yo un día que dije, ay, me enfermé, estaba vomitando y dije, ay, estar con una cosa que me cayó mal y no, era un embarazo ya casi de 6 meses, era Manuelito. 6 meses, no es cierto. Rumbo a los 6 meses. Entonces cuando yo me entero que estoy embarazada, ya se perdió, ya casi nacía. ¿No te había crecido barriga o qué? Pues se había engordado, pero como yo comía en los viajes y trabajaba todo el tiempo, dije, ay, pues se nutrió bien, ¿no? Entonces, pues me entero que estoy embarazada. Y dije, ¿cómo? Entonces voy al doctor, me hace un eco, y cuando estoy en ese mes, que me entero que estoy embarazada, y voy por primera vez a hacerme el eco, me dice el doctor, señora, tengo que hablar con usted, pero su hijo tiene un problema congénito, tiene una malformación. Y no sabemos la magnitud porque no podemos verlo, pero sí vemos que tiene un problema. Y entonces mucha gente me decía, pues no tengas al niño, opéralo, todo el mundo opina. Pero la realidad es que pues nada justifica el hecho, por ejemplo, muchos te decían, opéralo en vientre, ¿no? Pero tú pones en riesgo al bebé y a la mamá. O sea, y siempre me dicen, a menos que verdaderamente sea un tema de riesgo de la mamá, no debes de tomar decisiones así como aceleradas, ¿no? Y entonces, pues cuando me entero ya van a nacer y entonces 6º mes casi de embarazo y me entero que viene con esto y yo decía, ¿y entonces qué voy a hacer? No tenía ni idea qué iba a hacer. Una persona que se había acostumbrado a resolver todo lo que tenía enfrente, yo no tenía ni idea qué iba a hacer. Ni cómo iba a resolver ese problema que pues no sabía ni qué iba a pasar. Entonces, me empiezan a hacer ecos y empezó, o sea, ya en los ecos, conforme voy avanzando al 7º mes, o sea, un mes después, me dicen, es un problema de labio y paladar hendido, pero es un problema grande. Nació sin paladar, nació sin la parte de enfrente de la boca, el labio abierto y parte de la nariz no tenía. Entonces, pues realmente era un tema complicado. Cuando nace él, yo le daba de comer con gotero y se le salía la leche por las orejas. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que pueda ir yo al fin del mundo a conseguir una piedra y resolver esto y hacer todo? Y no puedo darle de comer a mi hijo con un gotero. O sea, yo sí decía, no sé cómo hacerle. Y entonces cuando voy con un doctor, que caí con unos doctores maravillosos, y uno de ellos me dijo, Gina, quiero que entiendas que tu hijo, porque yo decía, doctor, opérelo mañana, cúrele todo. No, esto es una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad. En la vida hay carreras de resistencia y de velocidad. Las de resistencia son aquellas donde tienes que construir para llegar. Y hay muchas así en la vida. No es llegar primero, es llegar y llegar bien. Y hay otras de sí que quiero ser el primero en esto y donde sí importa lo que hagas para llegar primero. En este caso, pues esta era una carrera de resistencia porque me dice, mire señora, a su hijo lo voy a dar de alta cuando tenga 21 años. Y tenía un mes. Yo no sabía si estirarlo o qué hacer o meterme en el túnel del tiempo. Se me hacía interminable. Y entonces, pues empezaron y total Manuel tuvo 14 cirugías. Y una cirugía llevaba a la otra y luego le tomaban hueso de un lado y le ponían en otro y se tenían que esperar a que volviera ya a agarrar bien. Y así fue una carrera de poco a poco hasta construir. Luego me decían, no va a hablar bien. Hoy Manuel habla perfecto. Estudió varias carreras, fue el presidente de la Sociedad de Alumnos de su universidad en Estados Unidos. Y la verdad, la gente te puede decir muchas cosas, pero pues yo lo que sí tenía claro es que tenía que ayudarlo a salir adelante de lo que nos tocó vivir. Y por alguna razón nos tocó a nosotros. Y nos podríamos haber quedado en un rincón llorando y diciendo, ¿por qué a mí? Y más bien lo que hicimos fue resolver lo que teníamos y ver cómo pues la clase de lenguaje, los ejercicios. Yo decía primero, como mamá, lo tengo que hacer independiente, que no me necesite. Porque si me necesita, no va a poder salir adelante. Yo no lo voy a poder cuidar siempre.
Entonces, pues ya yo lo tenía así que tienes que aprender y tienes que salir y tú tienes que hacer esto y tienes que hablar. Y lo ponía, me decían que tenía que hacer 1 hora de ejercicios para que hablara, yo lo ponía 3 horas. Bueno, el tema es que hoy es un chavo que ha salido adelante, pero te platico esto porque creo que esta fue la primera gran lección de esta parte donde a veces crees que la vida es injusta contigo, y en mi caso no fue injusta. En mi caso fue una lección de vida, porque uno no nace fuerte. Las mujeres no nacemos fuertes. Ah, esa mujer de ahí es muy fuerte, muy chingona. No, la vida te va dando las situaciones que te van fortaleciendo, como cuando vas templando el acero, hasta que finalmente una persona fuerte es el resultado de haber entendido que lo que te sucede es transformarlo en algo positivo para salir adelante. Y hablo de una enfermedad, hablo de un hijo, hablo de un trabajo, hablo de cualquier cosa que te sucede y que puede ser una desgracia para alguien o puede ser una gran oportunidad del inicio de algo para otra. Mi mamá tenía cáncer en aquel entonces, un cáncer muy avanzado cuando mi hijo nació, el día que mi hijo nació. Y mi mamá no había dicho nada. Pero cuando vio que teníamos que sacar adelante al niño, pues mi mamá le echó todos los kilos para salir adelante de su cáncer de mama. Y entonces me regañaba porque decía, tú nunca vas a lavar bien el biberón, tú tienes que hacer esto, tú tienes que estar. Y entonces mi mamá salió adelante de su cáncer por esa fortaleza de ayudarme a salir adelante con mi hijo. Entonces yo te puedo decir que a veces podemos ver que se cierra una puerta, pero una ventana se abre y sucede otra cosa. Entonces, pues hoy, mi hijo que tiene 26 años, ni se le nota. Habla perfecto, es un chavo seguro de sí mismo. Es el resultado del decir, vamos a construir y no vamos a lamentarnos, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas el resultado de una familia que todos juntos, porque pues todos estábamos ahí para él. Mi suegra, mi cuñada, mis hermanos, mi mamá, mi papá, que estuvieron y siempre han estado ahí. Todos estábamos sacando juntos adelante pues ese pequeño bebé, ¿no? Entonces también todos entendimos que entre todos íbamos a hacer un tema mucho más fácil. Tú me decías, en una de las cirugías, el doctor me dijo, le tengo que enyesar los brazos porque si se rasca, se le va a abrir la cirugía. Y yo dije, no, doctor, ¿cómo cree que un niño de 3 años lo va a enyesar así 2 semanas, 3 semanas? No, yo lo cuido, yo lo cuido. Todos opinamos que todos lo cuidábamos. Y en una de esas, cuando fuimos al baño, se hizo así, se le abrió toda la cirugía y casi se muere desangrado. Lección 2. Si tú no sabes, no le inventes. O sea, la verdad, el doctor te dice, esto va a pasar, y yo ya cada vez que me sucede algo, para una persona la parte más difícil es aprender a tomar decisiones. Y las decisiones no necesariamente nosotros sabemos cómo resolver todos los temas. No somos expertos en todos los temas. Yo no soy doctora, ¿no? Entonces yo ya hoy he aprendido que yo soy muy buena tomadora de decisiones, pero lo que hago siempre, cuando tengo que resolver algo, me reúno de los expertos. Y si es un tema médico, en este caso, pues a ver, estos 3 doctores, ¿qué opinan? Hagan esto. Ellos son los expertos. Sí. Entonces yo no sé de medicina. Entonces, después de eso, yo ya no me volví a meter y yo les decía, a ver, doctores, si fuera su hijo, ustedes son los médicos. Sí, vamos a hacer esto. Ok, yo lo respeto y aguanto. Aunque no necesariamente quiere decir que aguantara con tranquilidad, ¿no? Porque había veces que venían cirugías donde inclusive le quitaban alguna parte de un hueso para ponérselo. Y la verdad, apechugaba yo y lo ayudaba y le decía. Y me acuerdo un día, cuando ya estaba graduándose de la universidad, la prepa para la universidad. Él quería ser doctor, no fue doctor, pero él quería ser doctor. Y me decía, yo quiero ser doctor porque he vivido todo esto durante mi vida, toda esta parte médica como pues un paciente que se ha operado, que ha vivido un tratamiento, que ha superado una serie de cosas. Pero me decía, mi mamá cree que yo no la veía cuando se iba a llorar al otro cuarto.
Y me acuerdo perfectamente cuando yo veía que me decía, ahorita vengo, voy por un papelito. Y yo realmente, pues, antes de regresar para decirle, nos vamos a operar, mañana nos vamos al hospital, vamos a hacer tu maleta porque mañana es tu cirugía, pues me iba yo a por el papelito, a tomar a lo mejor un recadito, que en la realidad, pues sí decía, pues, sí soltaba mis 3 lágrimas. Porque al final no somos de palo, ¿no? O sea, somos personas, nos duelen las cosas, pero hay que avanzar, porque no te puedes quedar en la inoperancia de no tomar una decisión que es sumamente importante tomarla. Yo no puedo decir, oye, no te voy a operar porque no quiero que sufras. No, pues era necesario operarlo, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, pues lloraba, ahí te digo que iba a tomar el papelito para el recadito, regresaba, pero yo nunca me imaginé cuando él dio su discurso ese día en la prepa, que decía quiero ser doctor, pero yo nunca me imaginé que él observó toda la vida, que yo me iba a otro lado y regresaba y agarraba fuerzas y que sí lloraba mis 3 lágrimas y que luego ya regresaba con muchas ganas para impulsarlo y convencerlo de que sí iba a estar todo bien, ¿no? Ay, no, mi querida Gina, de verdad que nos has regalado un montón de joyas. Ya saben por qué Gina es mi amiga, porque es un gran ejemplo y contagia esa fuerza, y hay que agarrar fuerzas y hay que respetar y apechugar, como dices, y hay que hacer lo que toca si no somos los expertos. Gina, nos has regalado un montón de joyas. Yo te tengo que invitar otra vez porque este podcast se nos ha ido como agua y de verdad no saben cuánto he aprendido yo de esta mujer, y me encantaría que hagamos el compromiso que tienes que regresar, pero hasta aquí, con lo que has construido en tu vida. ¿Tú estás lista para dejar huella? Claro, porque bueno, mira, yo creo que te toca situaciones y tú, uno no las pide, vuelvo a repetir, te tocan. Yo, de esta persona que era mi socio, que fue con el que construí una empresa, luego me divorcié y vino la siguiente parte, ¿no? Donde ha sido un divorcio muy complicado. Y la verdad, con 3 hijos, tengo una hija y otro hijo pequeño. Mi hija Aranza tiene 24 y Carlos tiene 18. Y la verdad, uno no quiere ese daño colateral que a veces pasa. Nunca te imaginas que esa persona que fue tu partner y compañero de vida, de repente hoy se convierte en una situación muy compleja, o que te enfrentas a alguien que te conoce tan bien, con situaciones tan complicadas. Y la verdad me ha tocado todo un proceso muy largo, que estoy en ese proceso de resolución, tanto legal como, pues, también el fortalecerme para poder enfrentarlo. Estuve mucho tiempo muy estresada con esto. Perdí el habla, se me quemaron las cuerdas vocales. Yo que soy tan platicona, imagínense a mí mujer sin platicar. Imposible de pensarlo. Duré casi 6 meses sin hablar. Entonces eso me puso a escribir muchas cosas. Y entonces te vuelvo a decir que una cosa te lleva a otra. Porque yo nunca me hubiera puesto a escribir tanto si no hubiera perdido el habla. Ajá. Y luego me acuerdo que llegaba a abordar los aviones cuando viajaba, pues no podía hablar y me gritaban, ¿qué? Y yo decía, pues no hablo, pero sí oigo, ¿no? También me di cuenta que la gente que tiene alguna situación no están preparadas las otras personas para coexistir o ayudarlos en ninguna forma. Y bueno, en este tema, cuando perdí el habla, aprendí muchas cosas. Otra parte que me fortalecí. Y todo esto venía de un tema de reflujo y de que se me quemó el esófago y que no había tenido y tenía unas úlceras por el estrés, porque el estrés es complicadito y hay que saberlo manejar. Hoy soy así como más Dalai, pero en ese momento quizás yo no lo manejé correctamente. Y pues me operaron, pusieron una válvula y una serie de cosas. Y estuve 7 meses a puro Gerber. Desayuno, comida y cena. Y la verdad fue otra etapa y dije, a ver, primero tengo que estar bien yo de salud para poder enfrentarme a este proceso de divorcio tan complicado. No puedo irme al proceso de divorcio si yo no estoy bien. Porque pues cada ratito me venía el tema de que ya no podía, o sea, no podía hablar, o el tema del dolor. Y así fue como primero me dediqué 1 año. Fíjate bien, 1 año de puras cirugías de hospitales para poder estar bien de salud, para después poder enfrentar lo que se venía, que era este tema de
hacer un paso de un divorcio. Todo el mundo se casa para no divorciarse, todo el mundo se casa para toda la vida. Pero en este proceso del divorcio he llevado grandes lecciones. He llevado las lecciones de que he escogido gente que trabaje conmigo y me defienda, y muchos de esos abogados han sido muy corruptos y no me han ayudado. También he encontrado algunos que sí me han ayudado. También he encontrado muchísima corrupción. He aprendido que para una mujer defenderse es muy difícil. Y entonces yo decía, a ver, ¿quién defiende al que defiende? Y yo que defendía y daba los cursos para las mujeres vulnerables y las mujeres que salían de los penales y que me sentía ya preparada en mi salud personal, de verdad ha sido un aprendizaje. Llevo ya 5 años en este gran pleito. Y la verdad, soy cuasi abogada. O sea, yo soy ingeniera, pero ya soy cuasi. Nomás me falta el título. Es que ya llevas en la carrera, amiga, porque son 5. Nomás me falta el título. Y he aprendido y dicho, no es posible. Y te tomas de repente con inclusive los abogados que te persiguen y que te quieren sacar más dinero y que son parte del sistema y que en lugar de que te ayuden, te tratan de destruir. Y de repente ya no solamente es un problema, es otro problema. Y la verdad, yo hoy tengo un compromiso y mi pregunta es, ¿por qué me ha pasado esto? Y luego me contesto, ¿para qué me ha pasado esto? Y yo creo que hoy yo tengo un compromiso para ayudar, para que los sistemas de justicia donde están las mujeres mejoren. Para hacer que una mujer cuando va y hace su declaración pueda encontrar un abogado confiable que no se cambie de bando, que no la traicione. Porque hoy por hoy hay muchas mujeres que se encuentran en esta situación, pero tú no puedes salir de esa situación si no decides primero salir del entorno tan complicado en el que te encuentras. Tienes que dar esta decisión de salir y empezar a construir hacia afuera. Hoy me he como redescubierto, hecho muchas cosas que pues antes quizás tuve mis miedos también para hacerlas. Y bueno, hoy hago muchas cosas. Soy presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos, Estados Unidos, México, en todo el occidente del país. Estoy muy enfocada a los temas globales que son mi expertise. Y he buscado que en cada espacio que me encuentro, donde veo una oportunidad de construir algo para las mujeres, digo, con todo lo que me ha tocado vivir, yo no soy teórica, soy práctica. O sea, todo lo que me ha tocado vivir, pues entiendo que una mujer tiene un hijo con un problema y me ha tocado vivirlo. Entiendo que una mujer se puede divorciar y que puede tener una situación, pero también les ayudo y les digo, oye, pues hay que crear estos círculos de ayuda entre las mujeres. Creo que hoy la huella y el compromiso que yo tengo es compartir estas experiencias que tengo, no como una historia de Netflix o serie de Netflix, porque podríamos ponerle capítulo 52 a mi vida. Tengo para dar y repartir. Desde cómo empecé, desde los lugares que he viajado, desde lo que pasó con mi hijo, desde lo que me ha tocado enfrentar, desde cómo llegué a poner un negocio en Estados Unidos con la primera empresa joyera que puso empresas en Estados Unidos, tiendas en Estados Unidos. Me ha tocado ser pionera de muchas cosas. Pero hoy creo que en la vida se trata de aprender, reaprender, reinventarte. Y este gran mensaje es, no es lo que te sucede, es lo que haces con lo que te sucede y cómo construyes con eso. Y yo creo que ahí está la huella que tú me dices. Y tengo mucho que hacer. Definitivamente tienes que regresar a contarnos esa ahí. Segunda parte, porque sí, esta hora se nos fue como agua y sí me encantaría que tú regresaras y nos cuentes cómo has enfrentado este proceso de divorcio, las situaciones que te han pasado, porque estoy segurísima que va a ser una gran luz para muchas mujeres que han pasado una situación similar como la tuya, pero por lo pronto, hasta aquí, vámonos al reto con los pies. Amiga, yo creo que para ti va a ser lo más difícil de todos mis invitados, porque tú eres bien platicadora, pero si tú pudieras elegir una sola palabra para definir la vida, o una sola imagen para definir lo que es la vida, ¿cuál sería y
¿Cómo la dibujarías? Pero con los pies. ¿Cómo la dibujaría? Uy. A ver, amiga. O puedes escribir también esa palabra. Porque A tú ver, eres un ¿y qué diccionario. me lo vas a hablando. poner así? A ver, ahí está. ¿Ahí está cómodo? ¿O te lo Sí, no, te pues lo así subo está más? cómodo, pero Ok. pues, sí, A pues. ver, tú te puedes ayudar ahí. Ahí está, ¿a gusto o te lo pongo más hacia atrás? Ay, espérate, a ver, Amiga, aquí te lo estamos vi, en lo vi que lo en estaba el soltando. conecte de los pies, pero yo creo que... Agárrelo bien, ahí está. A ver. Ya, no se la dificultó. No, pues ya, la Se le sonrisa de la entendimos actitud, perfecto. la Eso. actitud, ya. Eso creo que sería, esto es obra de arte, ¿eh? Amiga, fírmalo. Ya lo puedes autografiar con tu mano. Ah, ese, no, eso sí, ya me pusiste, estaba así, ya me Autografíalo, pusiste. porque seguramente algún día lo vamos a subastar por todas las grandes lecciones que nos has dado y será un gran recuerdo. Ya, para ahorita mí. ya nada Y más ahí está. Y de hecho sí quedó bien, ¿eh? Quedó Nada perfecto, más hasta amiga. hay que poner ahí, igualarle y ya. Listo. Y hoy es la fecha que le ponemos, ¿qué día es hoy? Ahorita le ponemos. 26. Amiga, muchísimas gracias. Esta es tu casa y ya tenemos un compromiso. Te vemos en el siguiente podcast de Adriana Macías Sin Límites y a todos ustedes. Los espero en el siguiente episodio y si te gustó este episodio, si viste algo que te resonó y lo quieres compartir con alguien más, bueno, pues no te olvides de activar la campanita, darle like, suscribirte, compartirlo para que cada día crezca más y más esta comunidad. Y nos vemos en el próximo episodio de Adriana Macías Sin Límites.